Bien, tenemos ahora los ejercicios referentes a momentos de inercia, energía cinética de rotación, potencia rotacional, momento angular, correspondientes a esta semana. Igual que la semana pasada, primero les adjunté un formulario con algunas fórmulas ya conocidas y algunas fórmulas nuevas analizadas en esta semana. De aquí tenemos el cómo sacar un momento de una fuerza, desplazamientos angulares, velocidad lineal o tangencial, la velocidad angular. Estas ya las conocíamos desde la semana pasada, las veníamos trabajando. Aceleración angular con respecto a la aceleración lineal, aceleración angular media, aceleración lineal, momentos de inercia, trabajo rotacional, potencia rotacional, energía cinética rotacional y cantidad de movimiento angular. Con estas fórmulas ustedes van a poder basarse para realizar los ejercicios correspondientes a esta semana. En algunos ejercicios vienen referentes a estas figuras. Cada una de estas figuras, como podrán darse cuenta, ya trae la fórmula específica para sacar el momento de inercia. Entonces, para el caso donde utilicen alguna de estas figuras, pues van a poder utilizar cualquiera de estas fórmulas, dependiendo el caso que se presente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y empezamos con el número 1. Dice, una varilla delgada tiene una longitud de 0.9 metros y una masa de 2 kilogramos. La varilla gira a una velocidad angular cuya magnitud es de 11 radianes por segundo en torno a un eje perpendicular a la varilla que pasa por su centro. De esto, calcular la magnitud de su momento de inercia y la magnitud de su momento angular o cantidad de movimiento angular. Es una varilla delgada y en el ejemplo hacía referencia a la varilla que se encuentra en esta figura, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar, primero vamos a poner cuáles son los datos que yo tengo. Tengo la longitud, que son 0.9 metros. Tengo la masa, que son 2 kilogramos. Tengo la velocidad angular, que son 11 radianes por segundo. Y quiero calcular momento de inercia y cantidad de movimiento angular. Entonces, para el momento de inercia voy a utilizar esta fórmula incluida en la figura, que es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Para la cantidad o para el momento angular o cantidad de movimiento angular va a ser la inercia por la velocidad angular, ¿sí? Entonces, primero tengo que sacar lo que es la inercia. Tenemos 1/12 de la masa, que son 2 kilos, por la longitud al cuadrado, es decir, 0.9 metros al cuadrado. Esta operación me da un total de 0.135 kilogramos por metros cuadrados, ¿sí? Luego, la magnitud del momento angular o cantidad de movimiento angular es la inercia por la velocidad angular. La inercia que acabamos de calcular, 0.135 kilogramos por metro cuadrado, por los 11 radianes sobre segundo. Esto va a estar expresado en kilogramos por metro sobre segundo. Esta operación me da un total de 1.485 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Los radianes, recuerden que no podemos expresarlos en función ni de metros ni de kilogramos porque es una magnitud angular. Sin embargo, esto es como si fuera 1 sobre segundo. Recuerden que se refiere a los giros o a las revoluciones que da. Por eso quedaría en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Ejemplo 2. Una esfera sólida tiene una masa de 60 kilogramos, un radio de 0.1 metros y gira alrededor de su propio eje con una aceleración angular cuya magnitud es de 1.8 radianes por segundo al cuadrado. De aquí necesito calcular la magnitud de la fuerza que se va a requerir para detener el movimiento de rotación de dicha esfera. Esta esfera, va a ser igual a las de las figuras anteriormente conocidas. Vamos a obtener primero los datos. Tengo como dato la masa de la esfera, que son 60 kilogramos, el radio de 0.1 metros, la aceleración angular
de 1.8 radianes sobre segundo al cuadrado, y tengo como incógnita la fuerza. Calculamos primero el momento de inercia y vemos que para el caso de esta esfera es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, 2/5 de la masa, 60 kilogramos, por el radio al cuadrado, 0.1 metros al cuadrado. Esto me da un total de 24 kilogramos por metro cuadrado. Aquí están las fórmulas y cómo se van eliminando las unidades para que me quede al final kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Luego, para la fuerza, tenemos el despeje de la fórmula de momentos. Quedamos que era igual a la inercia, el momento de inercia por la aceleración angular. De aquí despejamos la fuerza y nos quedaría que es igual al momento de inercia por la aceleración sobre el radio al cuadrado. Esta es la fórmula que utilizamos y con esta la vamos a utilizar en radianes, es decir, momento de inercia por la aceleración sobre el radio. De esta manera tenemos el momento de inercia 0.24 kilogramos por metro cuadrado por la aceleración angular 1.8 radianes sobre segundo al cuadrado sobre el radio 0.1 metros. Como aquí tengo radianes, quedamos que era como si fuera 1 sobre segundo cuadrado y me quedarían 4.32 newtons. Recordemos que un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Como estas son las fórmulas que me quedan, pues quedaría newtons. Sí, esto es de aquí. Luego, si yo quiero expresarlo o saber exactamente cómo eliminar esto, puedo utilizar la siguiente fórmula. La fuerza es igual a la inercia por la aceleración sobre el radio al cuadrado. En esto ya lo podría utilizar en metros sobre segundo. Quedamos que un radián es cuando el radio o la longitud del desplazamiento angular del objeto va a ser igual al radio. Entonces tenemos 1.8 radianes, esto lo multiplicamos por el radio, 0.1, y me da un total de 0.18 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera ya tendríamos las fórmulas, o las respuestas, perdón, en función de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, un newton. Ejercicio 3. Un disco sólido que se utiliza como esmerilador para afilar cuchillos tiene una energía cinética rotacional de 495 joules y una inercia rotacional de 0.088 kilogramos por metro cuadrado. Calcula la magnitud de su velocidad angular. Entonces, los datos que yo tengo: la energía cinética de rotación de 495 joules, la inercia o la magnitud de la inercia rotacional de 0.088 kilogramos por metro cuadrado, y de aquí voy a necesitar calcular la velocidad angular. Entonces, tengo la fórmula para la energía cinética rotacional que dice que es igual a 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Pero de aquí lo que yo necesito conocer es la velocidad angular. Entonces, despejando la velocidad angular, me quedaría que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética rotacional sobre la inercia, ¿sí? Recordemos que esto está aquí al cuadrado y cuando pasa al otro lado de la igualdad, para despejarlo pasaría con la operación contraria o la inversa, es decir, la raíz cuadrada. De tal manera que sustituyendo tengo 2 veces la energía cinética rotacional, 495 joules, expresados en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, sobre la inercia, 0.088 kilogramos por metro cuadrado. Esto me da un total de 106.07 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Al despejar todo esto es como si tuviera 1 sobre segundo, entonces sería un radian por segundo. Estas serían las fórmulas o la forma de utilizar y despejar algunas de las variables o de las incógnitas que tenemos utilizando el formulario que tenemos previamente. Con esto pueden tomarse como base para realizar los ejercicios de esta semana.